¿Y si el Dios que te enseñaron a adorar no fuera Dios? ¿Y si toda tu vida has estado rezando, temiendo y obedeciendo a una entidad que no busca tu bienestar, sino tu obediencia? ¿Y si los dioses de las religiones no fueran creadores divinos, sino inteligencias no humanas que nos utilizan desde hace milenios para su propio beneficio? Esta no es una teoría loca, no es ciencia ficción, es una posibilidad que ha sido censurada, ridiculizada y perseguida, pero cada vez más personas la están empezando a sentir como una verdad que arde en el fondo del alma. ¿Y quién se atrevió a decirlo sin miedo? Quien rompió las cadenas desde adentro fue un hombre que lo sabía todo sobre la fe y que eligió alejarse de ella cuando descubrió en qué consistía realmente el juego. Su nombre fue Salvador Freixedo, sacerdote jesuita durante 30 años, investigador incansable del fenómeno ovni, lo paranormal y lo oculto, y sobre todo, un ser humano que pagó un alto precio por decir en voz alta lo que pocos se atrevían siquiera a pensar. Porque en su libro más brutal y revelador, Defendámonos de los dioses, Freixedo sostiene una idea que, si la entiendes de verdad, puede hacer que todo tu sistema de creencias se derrumbe para que por fin comiences a construir el tuyo propio. Él decía que los dioses que han dominado la historia de la humanidad no son símbolos, ni mitos, ni invenciones teológicas, son entidades reales, poderosas, muchas veces invisibles, pero profundamente presentes. Entidades que no nos crearon por amor, ni nos acompañan por compasión, ni nos guían hacia la luz, sino que nos manipulan, nos alimentan con miedo y se alimentan de nosotros. Freixedo no hablaba del diablo, no, lo que él denunciaba era mucho más incómodo. Decía que lo que adoramos como Dios en muchas religiones organizadas no es el verdadero Dios, sino una inteligencia superior, tribal, exigente, celosa, vengativa, que se hace pasar por Dios. Y si no lo crees, solo abre el Antiguo Testamento. Mira con ojos limpios, lee los actos del Dios de Israel y pregúntate con honestidad, ¿esto es amor o es control? ¿Esto es luz o es sometimiento? Ese fue el inicio del despertar de Salvador Freixedo, y puede ser también el tuyo. Cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que algo no cuadraba con la idea tradicional de Dios que nos enseñaron. ¿Cuándo fue la primera vez que dudaste? Dale like si sientes que necesitas respuestas más allá de lo que siempre te dijeron. Y suscríbete si quieres seguir explorando estas verdades que incomodan, pero que también liberan, porque para defenderte de los dioses, primero tienes que saber quiénes son, y lo más importante, quiénes no son. No se nace revolucionario. Se llega a serlo cuando uno ha caminado tanto por el sistema que puede ver con claridad los hilos que otros nunca notaron. Salvador Freixedo no fue un fanático del misterio, ni un conspiranoico cualquiera. Fue un sacerdote formado en la élite de los jesuitas, un hombre que vivió dentro de la Iglesia Católica durante más de 3 décadas, predicando, enseñando, viajando, defendiendo la fe con el corazón, hasta que un día comenzó a hacer preguntas que nadie quería responder. Y como suele ocurrir con los que piensan demasiado, fue expulsado, excomulgado, silenciado, desacreditado, pero nunca callado. Porque Freixedo no solo cuestionó los dogmas religiosos, cuestionó el origen mismo de la figura que miles de millones de personas en el planeta han aprendido a llamar Dios. Él sabía que algo no encajaba, que había pasajes en la Biblia que no podían ser explicados como actos de amor, que había demasiadas coincidencias entre lo divino y lo extraterrestre, y que por encima de todo había un patrón de manipulación, miedo y sumisión que se repetía en todas las grandes religiones. Y fue entonces cuando lo vio claro. Los dioses de la antigüedad, Yahvé, Baal, Moloch, Jehová y tantos otros, no eran simples arquetipos ni proyecciones humanas, eran entidades reales, con una inteligencia muy avanzada y con una necesidad insaciable de control sobre nosotros. A partir de ahí, Freixedo dedicó su vida a recopilar testimonios, escritos antiguos, fenómenos inexplicables y coincidencias perturbadoras,
no solo en el cristianismo, también en el judaísmo, el islam, las culturas precolombinas, el hinduismo y hasta el fenómeno ovni moderno. Y descubrió que la historia de la humanidad es la historia de una manipulación disfrazada de devoción. ¿Sabes por qué fue tan peligroso? Porque no negaba a Dios, negaba al falso Dios, denunciaba al impostor, desenmascaraba al titiritero. Y esa es una diferencia clave. Él decía, el Dios verdadero, la fuente de todo, es inteligencia pura, amor absoluto, libertad. Pero ese no es el Dios que domina nuestras religiones, el que nos castiga, el que exige sacrificios, el que elige un pueblo sobre los demás, el que manda plagas, el que ordena genocidios. Ese, decía Freixedo, es una entidad que se alimenta de nuestra fe ciega, un parásito del alma disfrazado de redentor, y si no lo ves, es porque fuiste educado para no mirar. Freixedo lo vio, lo gritó, y por eso lo llamaron loco y hereje, peligroso. Pero lo que es peligroso no es lo que él decía. Lo peligroso es seguir obedeciendo sin preguntarse a quién. Cuando lees la Biblia con fe, todo parece tener sentido. Las contradicciones se justifican, las atrocidades se disuelven bajo la idea de un plan divino. Pero cuando lees la Biblia con ojos limpios, sin miedo, con el alma abierta, algo empieza a no cuadrar. Salvador Freixedo fue uno de los primeros en atreverse a hacer esa lectura desnuda, sin dogma, sin reverencia ciega, y lo que encontró fue aterrador. El Dios del Antiguo Testamento, llamado Yahvé, Jehová, el Señor, no se comporta como un ser de amor, ni de compasión, ni de equilibrio. Se comporta como un líder tribal, exige exclusividad, se declara celoso, pide sacrificios, ordena genocidios, premia la obediencia ciega, maldice a los que dudan, exige temor, destruye ciudades, juega con el destino de pueblos enteros. ¿Ese es Dios? Freixedo planteó una pregunta que nadie quería formular. ¿Qué clase de ser se alegra del olor de la carne quemada en un altar? ¿Qué clase de amor divino exige la matanza de mujeres, niños y animales para demostrar fidelidad? ¿Qué divinidad suprema necesita ser temida para ser respetada? La respuesta que encontró fue simple, directa y perturbadora. Ese ser no es Dios, es una entidad con poder, sí, pero no con moral universal. Es un ente con intereses propios, una inteligencia que ha jugado a ser Dios para dominar a los humanos, y no está sola. Freixedo descubrió que a lo largo de toda la historia, ese mismo patrón se repite con distintos nombres y disfraces. Dioses que exigen sacrificios, que eligen a unos sobre otros, que demandan guerra, obediencia, sufrimiento. Y todos ellos, decía, tienen algo en común. Se alimentan del miedo, de la culpa, del dolor humano. Y se ocultan tras la máscara de lo sagrado, porque cuando el control se disfraza de divinidad, nadie se atreve a cuestionarlo. Cuando el verdugo se presenta como padre, el castigo se acepta como prueba de amor. Freixedo decía que Yahvé no era un símbolo, ni una metáfora espiritual. Era una entidad real, un ser extraterrestre o extradimensional, con capacidades tecnológicas avanzadas, que fue confundido con Dios por pueblos antiguos que no podían entender lo que veían. Y eso, repetido una y otra vez, dio origen a una de las religiones más grandes del planeta, basada en un malentendido, o peor aún, en una manipulación intencional. No estamos diciendo que la espiritualidad sea falsa, pero sí que lo que se nos vendió como el único Dios verdadero podría no haber sido más que el primer impostor. Para Salvador Freixedo, la gran trampa de las religiones no es que inventaran a Dios, sino que confundieron o hicieron que confundiéramos a ciertas entidades poderosas con el Dios verdadero. Y la verdad que defendía, por incómoda que fuera, es que esos dioses existen. No son producto de la imaginación colectiva, ni simples arquetipos psicológicos. Son seres reales, inteligencias no humanas. Algunos quizá físicos, otros interdimensionales, pero todos con algo en común, la capacidad de influir y manipular a la humanidad. Freixedo se apoyaba en textos antiguos,
en relatos de diferentes culturas y en casos modernos para sostenerlo. Y lo que descubrió es que, una y otra vez, la humanidad ha interpretado tecnología avanzada como milagro y poder físico o psíquico como divinidad. ¿Acaso un pueblo pastor del desierto, hace miles de años, podría distinguir entre un verdadero acto creador y una demostración de poder de una civilización más avanzada? ¿Podría diferenciar una nave descendiendo entre nubes de humo de la gloria de Dios, apareciendo sobre la montaña? Para Freixedo, la respuesta es obvia, no. Y así comenzó la cadena del engaño. Y lo más inquietante es que, según él, estos dioses no se han ido. Siguen aquí, han cambiado de máscara, de nombre, de estrategia, pero siguen interactuando con nosotros. En algunos casos de forma visible, a través del fenómeno ovni, las apariciones milagrosas o los contactos místicos, y en otros, de manera invisible, influyendo en creencias, emociones, decisiones colectivas. La razón, según Freixedo, es que no todos estos seres son benevolentes. Al contrario, muchos de ellos dependen de nuestra energía psíquica y emocional para subsistir, y para obtenerla, generan las condiciones perfectas. Creencias absolutas, guerras santas, sacrificios, miedo al castigo eterno, culpa constante. No es casualidad que las religiones más grandes estén construidas sobre el miedo y el sacrificio, porque el miedo genera una energía densa, intensa, que estos seres pueden absorber, y la adoración ciega crea una dependencia psíquica que los mantiene en control. Freixedo lo decía sin rodeos: no todos los dioses son malos, pero todos buscan su propio interés. Y ninguno es el Dios absoluto del universo, aunque muchos se hagan pasar por él. Y aquí es donde su pensamiento conecta con tradiciones mucho más antiguas, como el gnosticismo, donde se habla del demiurgo, una entidad poderosa que creó el mundo material no por amor, sino para encarcelar al espíritu humano. Un falso Dios que reclama adoración y mantiene a las almas atrapadas en una rueda de ignorancia. Para los gnósticos, el demiurgo es el gran impostor. Para Freixedo, muchos de los dioses que adoramos cumplen ese mismo papel. Y si esto es cierto, significa que gran parte de la historia humana no ha sido una historia guiada por la divinidad, sino una historia de manipulación a gran escala. Una guerra silenciosa por la energía, el pensamiento y la obediencia de nuestra especie. Mucho antes de que existiera el cristianismo institucional, mucho antes de que el Vaticano levantara sus muros y de que la Biblia fuera un libro cerrado, hubo un grupo de buscadores que dejaron un mensaje claro: el Dios de este mundo no es el Dios verdadero. Eran los gnósticos, hombres y mujeres que creían que dentro de cada ser humano hay una chispa divina, una parte pura del Creador Supremo, pero que esa chispa está atrapada en una prisión. Y el carcelero no es un demonio en el sentido clásico, sino un falso Dios, el demiurgo. El demiurgo, según ellos, fue quien dio forma al mundo material, pero no lo hizo para elevar al ser humano, sino para mantenerlo sujeto a un ciclo de sufrimiento, ignorancia y muerte. Era celoso, controlador, y se presentaba como el único Dios existente, exigiendo adoración absoluta y castigando toda desobediencia. ¿Te suena? Para Salvador Freixedo, esta descripción era inquietantemente similar al Yahvé del Antiguo Testamento. Un ser que no tolera rivales, que se alimenta del miedo, que promete bendiciones pero a cambio de sumisión total, y que castiga con violencia cuando no se le obedece. Los gnósticos afirmaban que este demiurgo no actuaba solo, tenía ayudantes, los arcontes, entidades invisibles encargadas de mantener la ilusión, manipular a los humanos y asegurarse de que nunca despertaran a la verdad de quiénes son realmente. Freixedo, siglos después, hablaba de algo muy parecido: dioses y ángeles que en realidad son inteligencias no humanas, ocupadas en perpetuar sistemas de creencias que nos mantengan mirando hacia arriba en busca de un salvador, en lugar de mirar hacia adentro para encontrar nuestra conexión con la fuente real. El paralelismo es tan exacto que cuesta pensar que sea casual. El demiurgo gnóstico y los falsos dioses de Freixedo
comparten la misma agenda: controlar, extraer energía, impedir que el ser humano recupere su soberanía espiritual. Y aquí está el punto clave, que tanto el gnosticismo como Flexido querían dejar claro: el Dios verdadero no necesita adoración, no castiga, no exige sacrificios, no compite por poder, porque el Dios verdadero no es un ser individual con emociones humanas, sino la fuente infinita de la que procede todo lo que existe. Por eso, tanto los gnósticos como Flexido invitan a la desobediencia, no a la desobediencia ciega, sino a la desobediencia consciente, esa que se atreve a mirar más allá del velo y a decir: esto que me han hecho adorar no es la verdad. Y comprender esto no es una cuestión académica o histórica, es un acto de liberación. Porque si reconoces que el carcelero no es el creador, puedes dejar de vivir con miedo al castigo y empezar a reconectar con la verdadera fuente. Para Salvador Flexido, el mayor triunfo de estos falsos dioses no fue hacerse pasar por divinos, fue crear estructuras humanas que perpetuaran su culto sin que ellos tuvieran que aparecer. Y ahí es donde entra la religión institucional. No la espiritualidad, no la búsqueda personal de lo sagrado, sino el sistema organizado de creencias, jerarquías y rituales que, siglo tras siglo, ha dictado lo que debes pensar, lo que debes temer y a quién debes obedecer. Flexido era claro: las religiones, tal como las conocemos, han sido moldeadas desde el principio para servir a los intereses de esas entidades. Son su obra maestra de ingeniería social y energética. Piénsalo. ¿Qué mejor manera de asegurarte de que millones de personas entreguen su energía de adoración cada día que convenciendo a todos de que existe un Dios único que exige ser adorado constantemente bajo amenaza de castigo eterno? ¿Qué mejor forma de canalizar esa energía hacia un solo punto que centralizarla en templos, rituales, rezos colectivos, sacrificios y procesiones, todo diseñado para mantener la conexión con el Dios que en realidad no es Dios? Y lo más inquietante, según él, es que estas religiones no solo piden adoración, imponen intermediarios, sacerdotes, rabinos, imanes, líderes que afirman tener acceso directo al Dios y que deciden por ti qué es verdad y qué no lo es. De esa manera, la persona nunca establece un vínculo real con la fuente original. Su espiritualidad queda canalizada, filtrada y controlada, y la obediencia ya no es solo a un Dios invisible, sino a una institución visible que dice hablar en su nombre. Flexido comparaba esto con una granja de energía. Las religiones organizadas serían los establos, y los fieles, el ganado que produce la energía que los dioses consumen. No porque seamos débiles, sino porque se nos ha programado para creer que es nuestro deber entregar nuestra energía. Y esta manipulación no es accidental, es un diseño milenario, perfeccionado con el tiempo. Códigos morales rígidos que generan culpa, promesas de paraísos que mantienen la esperanza bajo control, miedos a castigos eternos que paralizan la disidencia, y una narrativa en la que el sufrimiento se presenta como virtud, porque cuanto más sufras y más reces, más energía densa y emocional generas. Flexido decía algo demoledor: si el verdadero Dios quisiera tu adoración, lo sabría sin que nadie tuviera que amenazarte para conseguirla. Si el verdadero Dios quisiera que siguieras una ley, la sentirías en tu corazón, no en un libro escrito por hombres. Y en esto es donde conectaba directamente con las ideas gnósticas. La verdadera liberación no viene de obedecer al Dios del mundo material, sino de romper el hechizo que lo sostiene. Salvador Flexido no era un ateo, tampoco era un negador de lo sagrado. Muy al contrario, creía profundamente en la existencia de un Dios verdadero, una fuente infinita y creadora, pero estaba convencido de que ese Dios no tenía nada que ver con las figuras que las religiones han impuesto. Para él, el Dios real no es un ser con emociones humanas, no es celoso ni vengativo, no premia a unos y castiga a otros, no necesita templos ni altares, y jamás pediría que sacrificaras tu libertad o tu dignidad para ganarte su favor.
Ese Dios, el verdadero, es la inteligencia suprema que sostiene todo lo que existe. No está fuera, en un trono, separado de ti, está en todo, y sobre todo, está dentro de ti. Fresedo decía que cuando conectas con ese Dios, lo sientes como una certeza silenciosa, no como un mandato impuesto. No hay miedo, hay claridad, no hay obligación, hay una atracción natural hacia lo justo, lo bueno, lo coherente. Y aquí está la gran diferencia. El Dios verdadero no compite con otros dioses, porque no necesita imponerse. Es simplemente la fuente. Todo lo demás, incluyendo a esos falsos dioses, existe dentro de esa fuente, pero no todos actúan en armonía con ella. En sus palabras, el Dios verdadero no pide ser adorado, porque ya es parte de ti. No quiere tu sumisión, quiere tu despertar. Este despertar pasa por reconocer la diferencia. El falso Dios te dice, teme, obedece, entrégame tu energía y yo te protegeré. El Dios verdadero te susurra, eres libre, confía en ti, recuerda quién eres. El problema, según Fresedo, es que los falsos dioses han perfeccionado el arte de imitar a la fuente real, se disfrazan de luz, usan el lenguaje del amor, hacen milagros visibles, pero detrás de todo, mantienen el mismo patrón de dependencia y control. Por eso, el discernimiento es clave, y no se trata de comparar doctrinas, sino de sentir. Pregúntate, ¿esto que sigo o en lo que creo me hace libre o me hace dependiente? ¿Me expande o me reduce? ¿Me conecta con el amor o me conecta con el miedo? El Dios verdadero no necesita mediadores, porque su conexión contigo es directa, interna y eterna. No necesita que te castigues, porque no hay nada que puedas hacer para dejar de ser parte de Él. Fresedo veía en esta verdad la auténtica liberación espiritual, dejar de gastar tu vida adorando a impostores y empezar a vivir desde tu propia conexión con la fuente, sin miedo, sin cadenas, sin necesidad de complacer a un amo disfrazado de Salvador. Para Salvador Fresedo, conocer la trampa era solo el primer paso, porque una vez ves al impostor, ya no puedes seguir arrodillándote ante él. Pero el siguiente desafío es aún más difícil, dejar de alimentarlo. Y esto, según él, no se hace con armas ni con violencia, se hace con conciencia, con presencia, con decisiones pequeñas que cambian por completo la dirección de tu energía. El primer paso es dejar de vivir desde el miedo, porque el miedo es el alimento favorito de estas entidades. Miedo al castigo divino, miedo a no ser suficiente, miedo a lo desconocido. Cada vez que vibras en ese miedo, tu energía se vuelve accesible para ellas. Cortar este flujo implica empezar a cuestionar esas emociones y transformarlas en claridad. El segundo paso es no entregar adoración ciega. No importa si la figura es un dios tradicional, un santo, un maestro espiritual o incluso una ideología. Toda adoración que nace de la dependencia y la sumisión es energía pura entregada a otro ser, y eso te deja vacío. La conexión con la fuente real no necesita sumisión, necesita honestidad, coherencia y amor propio. El tercer paso es recuperar tu soberanía espiritual. Esto significa asumir que tu relación con lo divino no pasa por intermediarios ni estructuras. Significa aprender a meditar, a escuchar tu intuición, a leer los signos que la vida te envía directamente. Significa atreverte a equivocarte en tu búsqueda, porque la verdad no se encuentra siguiendo un manual, se encuentra viviéndola. El cuarto paso es identificar y cortar pactos energéticos. Muchos de estos falsos dioses operan a través de contratos invisibles, promesas, votos, rituales heredados, incluso palabras que repetimos sin pensar. Cuestiona todo lo que hayas dicho o hecho en nombre de Dios si no sabías realmente a quién se lo estabas diciendo. Puedes romper esos pactos con un acto consciente, declarando que tu energía solo responde a la fuente original. Y el quinto paso, quizás el más profundo, es vivir en coherencia vibracional. Fresedo decía que el verdadero escudo contra estos entes es la vibración alta sostenida.
un corazón que actúa en amor, una mente que piensa en libertad y un cuerpo que se cuida. Porque un ser humano coherente, consciente y alineado con la fuente es invisible para quienes se alimentan de miedo, culpa y caos. Defenderte de los dioses no es encerrarte ni huir del mundo, es salir a él con una conciencia que ya no se deja programar, con una energía que ya no se entrega por costumbre, con una certeza interna que ninguna amenaza puede quebrar. En ese punto puedes relacionarte con lo sagrado sin ser esclavo, puedes abrirte a lo invisible sin miedo, puedes dejar de vivir en la narrativa de un amo celoso y comenzar a vivir desde tu propia conexión con la fuente infinita. No es fácil aceptar que aquello a lo que has rezado toda tu vida, aquello que te enseñaron a amar y temer, podría no ser el Dios verdadero. Es un golpe al alma, un terremoto interno que derriba columnas en las que creías que tu vida se sostenía. Pero Salvador Freixedo no trajo este mensaje para destruir la fe, lo trajo para liberarla, para que dejara de estar encadenada a entidades que se disfrazan de divinas y que han hecho del ser humano un recurso, no un hijo, porque si algo queda claro tras recorrer sus ideas, es que el Dios verdadero no necesita verte arrodillado, no te quiere con miedo, no te pide que renuncies a ti para servirle, te quiere consciente, libre y despierto. Ese Dios no es un amo, es una fuente, no exige tu obediencia, te ofrece tu propia esencia, y la única manera de reconectar con Él es soltar las manos de todos los falsos dioses que has creído que te protegían cuando en realidad te estaban consumiendo. Ahora lo sabes, la guerra no está afuera, está en la vibración desde la que vives cada día. Y cada pensamiento, cada emoción, cada acto tuyo es un voto, o para tu libertad o para tu sumisión. No necesitas destruir templos, necesitas dejar de construirlos dentro de ti para quien no lo merece. No tienes que convencer a nadie, solo vivir desde la verdad que has visto, y esa verdad es esta: tú eres parte de la fuente infinita. No hay mediadores entre tu alma y ella, no hay amo, solo hogar. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti se movió y dijo sí, esto lo sentí siempre aunque no me atrevía a pensarlo, entonces escríbelo en los comentarios. Me conecto solo con la fuente verdadera. Déjalo como un pacto contigo mismo, como un recordatorio cada vez que intentes volver a viejos miedos. Dale like si estas palabras te dieron fuerza y suscríbete para seguir explorando este camino de libertad espiritual, donde lo sagrado no se obedece, se vive. Porque como dijo Freixedo, defenderse de los dioses no es un acto de rebeldía, es un acto de supervivencia del alma. Hay un silencio distinto que llega después de escuchar ciertas verdades. No es el silencio de no saber qué decir, es el silencio de entender que algo en ti acaba de encajar y que al mismo tiempo algo acaba de romperse. Después de escuchar a Salvador Freixedo, no miras igual las historias que te contaron de niño, no rezas igual, no dudas igual. Ahora cada palabra, cada imagen, cada milagro o profecía pasa por un filtro distinto, el de tu propia conciencia despierta. Y esa es la victoria. No que creas en lo que él dijo sin cuestionarlo, sino que empieces a cuestionarlo todo, a encender tu propio radar espiritual, a preguntarte, ¿quién se beneficia de mi fe? ¿Quién se nutre de mi miedo? Porque cuando descubres que hay inteligencias que se han hecho pasar por dioses y que han moldeado culturas enteras para su beneficio, también descubres que la única salida es volverte incontrolable para ellas, y eso se logra recuperando tu energía, tu pensamiento crítico y tu conexión directa con la fuente que está más allá de cualquier máscara. Freixedo nos dejó una advertencia y un regalo. La advertencia: no todo lo que brilla es luz, y no toda voz que se dice divina viene de Dios. El regalo: la certeza de que el verdadero Dios no necesita atraparte, porque ya eres parte de Él. Esa verdad, si la vives, te vuelve impermeable a las trampas del miedo. Y entonces, aunque los falsos dioses sigan merodeando,
no tendrán en ti un lugar donde anclarse, porque has decidido que tu energía, tu fe y tu vida solo responderán a lo que es puro, infinito y verdadero. Y ahí, en ese punto exacto, eres libre.